¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo de Canal Capital. Hoy es martes de historias inspiradoras, esas historias que me encantan. Son historias que nos motivan, que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar y que nos cambian la vida. Y la de hoy es una historia de, como se dice popularmente, de berraquera, de superación, de constancia y de resiliencia. Esas historias que nos gusta escuchar y son tan necesarias en un país como el nuestro, como Colombia, que es un país tan incomprensible, donde suceden cosas tan absurdas a veces. Y conocer estos personajes como el de hoy es un bálsamo. Se trata de Francisco Pedraza, quien fue víctima de una mina antipersonal en el departamento del Caquetá. El 2 de septiembre del 2004, mientras sostenía combates con la guerrilla de las FARC, que perdió sus dos piernas debido a la explosión de una mina, hecho que le cambió su manera de conocer la vida, de concebir, más bien de concebir la vida, de concebir la familia y de concebir todo lo que tenía a su alrededor. Ya van a conocer bien en profundidad la historia de él. Los invito inmediatamente para que comencemos a interactuar en este programa inspirador, como siempre lo digo, siempre tenemos estas historias que de verdad nos motivan y nos hacen pensar y repensar tanto lo que tenemos en este momento, ¿cierto? Lo pueden hacer de dos maneras, a través de nuestra línea telefónica 457-8300, extensión 5225. Si no le contestan en esa extensión, marcan enseguida la extensión 5226. Pero también lo pueden hacer a través de redes sociales. Gustavo, ¿qué le decimos a la gente? A ver cómo se pueden comunicar con nosotros a través de plataformas digitales. Así es, Selena, muy buenas tardes. También le doy la bienvenida a todos los televidentes de En Directo de Canal Capital que se conectan todas las noches y día tras día con nuestros temas de interés. Entonces, como lo decía Luz, si usted quiere participar en tiempo real, lo puede hacer a través de Facebook Live, de Periscope y de nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Ya están habilitadas y les recuerdo que es en tiempo real. Preguntas, comentarios y experiencias personales, lo que nos quiera contar aquí en nuestro programa. Entonces, Luz, como todas las noches, me quedo aquí pendiente de nuestras plataformas digitales, esperando esos comentarios y mensajes de nuestros televidentes. Así es, Gustavo, así es. Quiero decirle además a los televidentes, a la gente que nos está viendo a través de señal abierta y también de redes sociales, que vamos con un programa de media hora para que sepan. Entonces comencemos ya a coger esos teléfonos y a comunicarse acá con nuestro espacio en directo de Canal Capital, porque a las 7 de la noche está prevista una alocución presidencial. Entonces vamos a comunicarnos, vamos a conversar a partir de este momento. Para conversar sobre este tema, hoy me acompaña nuestro protagonista de hoy, es el sargento Francisco Pedraza. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Y también está con nosotros Cristina Carrizosa, ella es directora de la Corporación Matamoros, que trabaja precisamente en beneficio de los militares y de los policías heridos en combate. Cristina, gracias por acompañarnos hoy. A ti, Luz Helena, gracias. Es un placer. Bueno, vamos a comenzar para poner este tema en contexto. Quiero comenzar con tu historia, Francisco, que nos relates y nos cuentes un poco esos instantes. Yo lo decía ahí en la presentación, pero para poner también en contexto a la gente, relátanos un poco esos momentos en que la vida te cambió. Sí, eso fue el 2 de septiembre del 2004. Estamos en operaciones militares en el Caquetá. Estamos haciendo operaciones de registro y control y también tratando de liberar dos campesinos. La noche del 1 de septiembre pues tuvimos unos combates y alcanzamos a liberar a un campesino, nos hirieron un soldado y al día siguiente pues la orden era revisar el área para que llegara el helicóptero, evacuar el campesino, evacuar el soldado y evacuaron unas personas que pues, se neutralizaron. Y haciendo este registro pues nos activan un campo minado para poder detener nuestro avance. A causa de esta mina pues resultaron heridos 4 militares, uno de ellos pues perdió todo lo que fue su maxilar inferior, el otro perdió su pie derecho y el cabo quedó con perforaciones en su cuerpo a causa de las esquirlas. ¿Cómo? Eso fue, digamos, en un momento álgido de la guerra colombiana, ¿cierto? Sí, señora. En el que habían una cantidad de tomas guerrilleras a todos los departamentos, bueno, muchos de los departamentos. Y donde también se empezó, pues era una época donde ya el uso de artefactos explosivos improvisados era muy frecuente. Estamos hablando de que para esa época fácilmente habían una estadística de 3 militares heridos por día a causa de las minas. Entonces, era algo muy fuerte en esos momentos. ¿Cómo asume Francisco este incidente? Es decir, ¿qué aprendiste a partir de ese momento? Yo creo que es una preparación de tiempo atrás. Yo creo que la misma crueldad del conflicto hace que en el momento que nosotros evacuamos compañeros heridos y muertos, uno decía, pues está tan fuerte el conflicto que en algún día esto yo puedo estar en ese lugar. Entonces como que uno se prepara para eso. Pues se prepara psicológicamente, lo piensa, dice en algún momento puede estar así, pero ya cuando uno está en el hospital y ya yo miro que me tuvieron que amputar, pues en el momento había perdido la pierna izquierda a causa de la mina, yo sabía, y en el hospital me tuvieron que amputar la otra por la infección que tenía. Es como uno ya empezar a asumir la vida y uno empezar a decir,
¿qué va a ser de mí? Es ver la familia, también tener el apoyo de uno de sus familiares. Y yo cumplo año el 26 de septiembre y yo creo que lo que me hizo cambiar fue las frases de mi madre, que llegó y dijo: te traigo este ponqué hoy porque estás vivo, sin tus piernas, pero estás vivo. Si había algo que sí, festejar. claro. Si hubieses fallecido, te hubiese llevado flores a una tumba, pero estás vivo y te puedo tocar. Y yo dije, tengo que agradecer a la vida por eso. Y si mi madre, que fue la que me crió, que fue la que me parió y tuvo el dolor de parto, estaba contenta porque estaba vivo, porque no lo iba a estar yo. Claro, qué bonito eso, Francisco. Tú incluso dices en tus entrevistas que esto que te pasó, que muchas personas pueden verlo como una cosa negativa, tú lo consideras una bendición, ¿cierto? Tú dices, esto que me pasó es una bendición porque de alguna manera todo lo que sucede en la vida sucede por alguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué lo piensas así? Porque he logrado hacer muchas cosas, he hecho cosas que nunca las pensé. He podido compartir con mis hijos, compartir más tiempo con mi familia. He podido estudiar, practicar un deporte. Y muchas veces cuando me encuentro con mis compañeros que salimos de la escuela militar, ellos me dicen, no, pues llevamos el mismo tiempo en la vida militar, a nosotros no nos ha pasado nada, pero no nos podemos comparar con usted. O sea, usted tiene tanto en su vida que contar que nosotros nos quedamos cortico al lado suyo. Entonces yo digo que muchas veces, no, ante la discapacidad que adquirí, fue muchas más las capacidades y habilidades que llegaron después de eso. Muchas malas enseñanzas. Bueno, y la Corporación Matamoros trabaja precisamente en beneficio de los militares y policías heridos en combate, pero no solo con ellos, sino que también trabaja con sus familias. Y trabaja también con las viudas y huérfanos de los miembros de la fuerza pública caídos en cumplimiento de su deber. Esta mujer, digamos, Cristina, está con la dirección de esta Corporación Matamoros y te quiero preguntar, Cristina, ya voy a seguir con la historia de Francisco, ¿cuántos uniformados, cuántas personas están ayudando ustedes en este momento que hagan parte de este trabajo que ustedes vienen desarrollando? Pues Luz Helena, son alrededor de 13.500 heridos en combate en Colombia. Nosotros no entendemos la atención al herido en combate, sino es de manera integral a la familia. De manera que si tú multiplicas por el núcleo familiar a estos 13.500 hombres y mujeres, pues es una población gigantesca. No te puedo dar cifras de cuántas personas hemos podido atender durante 32 años de experiencia de la corporación. Te puedo dar cifras impactantes e importantes en los últimos 5 años. En el tema educativo, por ejemplo, hemos podido dar 8.500 becas, hemos podido emplear en los últimos 5 años a más de 300 muchachos. En el tema deportivo, Pedraza aquí es uno de los ejemplos, hemos podido conseguir más de 500 medallas a nivel nacional y más de 200 a nivel internacional. De manera, ahí tenemos unos hogares de paso en Bogotá que atendemos a los heridos en combate de sus familias cuando tienen que venir. Y ahí hemos logrado en los últimos 5 años alojar a más de 18.000 personas con una capacidad de camas de más de 50.000. De manera que las oportunidades, el impacto que hemos logrado en la corporación es muy grande. Falta mucho por hacer, sí. Pero sí hemos podido hacer cosas importantes. Sí, me respondiste una de las cosas que yo te quería preguntar, que es precisamente el reto, creo yo, de esta corporación, la Corporación Matamoros, y es el acceso a la educación, porque muchas de estas personas incluso no continuaron o no terminaron la primaria y obviamente al momento de buscar opciones de trabajo en condición de discapacidad, las cosas se complican un poco más, ¿cierto? Pero Así digamos es. que ahí se están logrando cosas importantes. Así es. Quiero saber cómo es el proceso de recuperación y rehabilitación de ellos, por dónde empiezan, qué se hace. Tú decías, es una cuestión integral, pero ¿cómo es el trabajo, Cristina? Digamos que empieza desde el mismo momento en que resultan afectados o están heridos. Cuando un soldado o un policía cae herido, llega al hospital militar, ahí se le atiende con la amputación y generalmente tratamos desde ese momento de llegar a atenderlo de alguna manera. Esta persona pasa después, ya una vez ha sido amputado, al batallón de sanidad y digamos que es el batallón de sanidad junto con el hospital militar las sedes naturales de nuestra acción. Y ahí en adelante empezamos a ubicar a las personas que quieran de alguna manera aplicar alguno de nuestros programas, ya sea por la vía de la educación, por la vía del deporte, como en el caso del sargento Pedraza, por la vía del empleo
o simplemente buscando ayuda psicológica. Nosotros eso hace más parte de sanidad militar del ejército, pero creo que con los programas que nosotros tenemos, de alguna manera podemos contribuir a lo que tienen estas personas y que nunca se recupera, que es el estrés postraumático. Nuestros heridos veteranos, heridos en combate, sufrirán del estrés postraumático prácticamente de por vida. Lo que se puede hacer es manejarlo, y lo que hacemos es tratarles de proporcionar un proyecto de vida que sirva para esto, para convertir su tragedia en oportunidad. Y ustedes son una corporación privada sin ánimo de lucro. Ustedes organizan una cantidad de eventos, una cantidad de cosas precisamente para recoger fondos que les permitan obviamente contribuir a este trabajo que están realizando. Ya quiero que me hables de eso también, de qué es lo que ustedes hacen para que también la gente, hacer la invitación a la gente y que conozcan exactamente lo que hace la Fundación Matamoros con estos uniformados. Ya voy a entrar en esto de que eres un deportista, mejor dicho, un deportista 10, Francisco. Ya voy a entrar en eso, pero quiero quedarme un poquito con el tema del perdón. Quiero que hablemos de eso y cómo lograste tú perdonar a las personas que te causaron esta condición de discapacidad. ¿Cómo lo lograste? Yo creo que eso mismo lo ayuda a la familia, ¿no? El momento que adquirimos la discapacidad, no solo nosotros la adquirimos directamente, pero la familia indirectamente también la adquiere, ¿no? Porque ellos tienen que también saber cómo lo ayudan a uno, el momento de adaptar el baño, adaptar tu forma de desplazarte. Entonces uno dice, si yo me pongo a crear odio y rencor en mi corazón, pues también lo estoy creando en mi familia. Entonces me estaría más preocupando mucho más en hacerle daño a alguien más, en vez de utilizar ese odio y rencor para hacer cosas mejores, como lo he logrado hacer. Como tener la oportunidad de que mis hijos, cuando hemos hecho foros de reconciliación, y hay personas que se han desmovilizado tanto de los grupos armados como legales como la guerrilla, grupos paramilitares, y estar ellos ahí y ver que ellos nunca dicen, no, pero es que uno de ellos puede haberle causado el daño a mi papá, sino que ellos dicen, papá, y entonces ellos ahora qué hacen. Le dije, pues ahora pertenecen a la sociedad, donde alguna vez estuvieron, pero a causa del conflicto ya están por fuera, ahora están al lado de nuestro otra vez. Ellos dicen, ya, pero entonces ellos nunca están pensando, va a causarle daño, va a vengarme de lo que le pasó a mi papá. Eso te quería preguntar precisamente, ¿cómo lo trabajas con tus hijos en el día a día, cierto? Eso de saber perdonar y de no sentir rencor por las personas. Y creo que ahí se lo explica, ¿no? De manera muy Sí, muy, es decirle a clara. ellos, fueron colombianos que X o Y motivo fue los que los llevó a que pertenecieran a un grupo armado ilegal, pero también X o Y motivo hizo que retornaran otra vez a la sociedad. Entonces es como también darles oportunidad muchas veces a ellos. Y es decirle a mis hijos, pues toca perdonar, pero perdonar de corazón. Muchas veces lo hacemos, inclusive si vamos a un ascensor y alguien nos golpea cuando estamos en ellos, perdón, y apenas cierra la puerta uno, se ve que no vio ese señor, que no sé qué, entonces no sabemos si se están perdonando. Y es saber que nuestros hijos van a crecer. Uno de mis hijos quiere ser militar, entonces imagínense en donde él hubiese crecido con un odio y un rencor, pues ¿cómo va a permitir que ingrese a una institución militar? Porque él va a llevar ese deseo de venganza, a eso lo induce ser militar. En cambio, ahorita lo que él piensa es ayudar. Entonces yo creo que es no pensar en nosotros, ser egoístas, sino también en nuestro núcleo familiar. Sí. Francisco, tienes 4 hijos, ¿cierto? ¿De qué edades? Son 2 mellizos de 17 años, el peque de 15 y el más peque que ya tiene 6 años. 6 años es el menor. Sí, Cristina. Ahí meto la cucharada porque en estos casi 3 años de trabajo en la corporación, Luz Helena, te puedo decir con total tranquilidad que no conozco la primera persona, el primer beneficiario, el primero de los veteranos, ellos en combate con quienes trabajamos, que tengan una actitud negativa hacia el no perdonar. A lo sumo lo que dicen es, no, pues no me gustaría sentarme a tomarme un café con alguno de ellos, pero nunca me ha tocado una persona negativa. Yo creo que estas tragedias, estos dramas personales que dejan amputada además a la familia, yo digo siempre que queda un poco amputada la familia, y es una herida que es del alma, es lo que sirve precisamente para convertirlo en posibilidades y en proyectos de vida que los mejoran como personas. Muy bien, hoy estamos hablando de la historia del sargento Francisco Pedraza. Él es considerado el campeón
que es ejemplo para los militares y para los policías heridos, pero no solo para ellos, sino para todos nosotros también. Un día decidió que no se iba a morir y que tenía sí o sí que salir adelante. ¿Cómo lo hizo? Eso es lo que nos está contando precisamente hoy aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital. Los invito para que se comuniquen con nosotros, sea a través de redes sociales, a través de línea telefónica, para que le hagan preguntas a él, o por lo general la gente también quiere dar la opinión sobre el tema, o también, no sé, darle felicitaciones, lo que a ustedes les nazca, lo que les parezca, lo que les llegue al corazón, lo que los toque esta historia del sargento Francisco. Nosotros aquí estamos esperando pues los comentarios de ustedes. Las limitaciones están en la mente, dice Francisco, y no en el cuerpo. Esta frase a mí me encantó. Las limitaciones están en la mente y no en el cuerpo, y no hay cosas imposibles, sino seres incapaces. Bueno, ya vamos a ir con redes sociales a ver qué está opinando la gente sobre nuestro tema del día, porque seguimos con la historia de Francisco. En este proceso de rehabilitación, Francisco, tú entraste a estudiar inglés. Sí. Estudias inglés y te gradúas como instructor de este idioma en San Antonio, Texas. Cuéntame un poco de toda esa etapa en la que entonces empiezas ya como tu recuperación luego de este incidente. Sí, eso ya fue en el Batallón de Sanidad. Llega la convocatoria por la misión americana y la embajada americana de convocar a un grupo de militares y policías que hayan sido víctimas del conflicto, heridos en combate, para hacer un curso de inglés. Duramos 7 meses estudiando acá, presentábamos un examen, teníamos que sacar un puntaje que ellos requerían, y los que lo pasaran pues iban para San Antonio, Texas, a estudiar durante 9 meses y regresaríamos como instructores militares de inglés. Pues conmigo pasaron 3 personas más, 2 de la policía y un teniente de la Armada. Fuimos, pues era un reto muy grande, la primera vez que salía yo del país, y quién iba a pensar, por eso digo que de algo, digamos, de un impasse pueden sacar cosas positivas. La primera vez que viajaba al exterior fue a causa de haber perdido mis piernas. Sí. Entonces, por perder mis piernas, agradezco haber ido la primera vez a Estados Unidos y llegar como instructor de inglés. Aprender una segunda lengua era algo pues, que no lo veía tan fácil, lo logré. Pero también el reto más importante es llegar hasta un país, y nosotros íbamos con pues aparte de la misión de aprender inglés y venir como instructores y pasar ese curso, era dejar una buena imagen de nuestro país. Era algo fuerte, ¿no? Porque todos los 4 que íbamos éramos heridos en combate, y llegar usted a decir, no, Colombia es linda, es bella, no pasa nada, pues era algo complicado. Sí. Pero entonces también era decirle a ellos, sí, como en todos los países hay conflictos, hay problemas internos, pero también hay parte bonita de nuestra nación. Y cuando nos tocaba graduarnos, pues era hacer una presentación de nuestro país. Literalmente mostramos lo más hermoso que nosotros teníamos, todo el mundo quedó encantado. Producto de esos 2 compañeros, uno de Kazajistán y un señor de Japón, vinieron después a Colombia a visitarnos y a conocer nuestro país. Llego yo, y eso fue lo que me incitó a empezar a estudiar licenciatura en lenguas modernas. Este año me gradué en licenciado en lenguas modernas de la Universidad Javeriana. Y lo hice también con el fin de que todo lo que ha pasado en Colombia, todo lo del conflicto armado que se vive en Colombia, no nos tiene que quedar solo a los colombianos, sino que el mundo entero también lo tiene que saber. También tiene que saber que los colombianos somos personas resilientes, que sí tenemos muchas complicaciones, pero podemos salir adelante. Y que yo creo que eso es algo muy nuestro, eso lo aprendí de muchos campesinos cuando yo estuve en el área, que veía que los campesinos tenían que afrontar el conflicto armado, pero que eran muy alegres y vivían felices. Entonces yo dije, qué belleza ver eso en esos colombianos. Entonces dije, lo tengo que aprender, y eso es lo que tenemos que reflejar al otro mundo. Y lo aprendí porque alguna vez tuve una oportunidad de hablar, personas de otros países todavía no hablaban inglés, y yo veía que lo que les decía el traductor como que no los impactaba. Entonces yo decía, yo tengo que aprender una segunda lengua para poder que las personas sientan lo que yo estoy diciendo, y no que sea como el traductor lo está expresando. Sí. Entonces yo creo que eso fue lo que me motivó también a aprender inglés. Bueno, ¿y cómo después de esto entonces te conviertes en un deportista profesional? ¿Cómo llegas a eso? En el mismo Batallón de Sanidad está la Liga de Deportistas con Discapacidad, LIDIFA, y vi a algunas personas. En ese momento el primer deporte que practiqué fue silla atlética, que es el atletismo paralímpico. Pues yo veía esa silla como rara, no era igual que esta, y pregunté qué era eso, y me dijeron, no, eso es una silla atlética, es para practicar atletismo para personas con discapacidad. Y le dije, bueno, ¿y cómo hace uno para vincularse ahí? Y me dijeron, no, habla con el sargento Mellizo, él es el encargado de la liga, y pues se vincula. Hablé con él, me dijo, listo, ahí está su silla, ¿quiere móntese?
pues es empezar algo nuevo, Sí, claro, es empezar a adaptarse a caer. una cosa nueva. Claro, es llegar a decir, usted tiene que hacer, sí, la silla atlética es para pruebas de pista, de velocidad. Entonces era eso, entonces adaptarse uno a una posición. Yo siempre he sido deportista, pero era más como buen rolo que soy, más amante al microfútbol. Entonces era adaptarme a hacer velocidad, a no utilizar mis piernas sino mis brazos, a fortalecer ya más mis brazos, mis hombros, pero tener esa misión, ese nuevo objetivo ya como deportista. Y la gente se puede estar preguntando, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Eso es un triciclo? ¿Cómo se maneja? Exacto. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de Francisco, para que ustedes estén pendientes. Esas imágenes que están viendo son precisamente de ese triciclo como manual, que es un vehículo de 3 ruedas. Esa es ya la nueva modalidad que yo estoy haciendo, que es el handbike, que es bicicleta de mano. A causa de una lesión que tuve, me tocó cambiar de modalidad y ahora estoy practicando el handbike, que es el ciclismo para personas que tienen ausencia de sus miembros inferiores o que no tienen la movilidad de sus miembros inferiores. Entonces, y en esa modalidad eres un duro porque ganaste, incluso eres campeón, ganaste sí, en Estados Unidos, ¿cierto? Estuve en la maratón de Miami, gané la maratón de Miami, la maratón de los Marines en Washington, pero es algo también pues, fuerte porque ya cuando estamos hablando de pruebas ante la UCI, son 2 tipos de pruebas, una de cronómetro, de contrarreloj, que son de 25 a 35 kilómetros, y la prueba de ruta que va de 65 a 80 kilómetros. Entonces es uno llegar a pensar, yo decía, pues sí, durante mi vida militar tuve que caminar mucho, pero no correr a una velocidad que uno corre en esto, y 80 kilómetros pues es muy fuerte, y hay competencias que literalmente uno termina con sus brazos agotados que uno no puede ni tomar agua, no puede sostenerla de lo cansado que está. Tienes de hecho brazos y espalda de nadador, ¿no? Eres espalda gruesa, ancha, Sí, y eso también hace los también la brazos modalidad. robustos. Bueno, Francisco y Cristina, nos vamos ya a redes sociales porque se comenzó a mover nuestro tema, así que me voy contigo, Gustavo, adelante. Así es, Luz, ya comenzó a moverse nuestro tema a través de nuestras diferentes plataformas digitales, especialmente Facebook Live, donde se empiezan a reportar sintonía de preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Fernanda de Beatriz nos hace la siguiente pregunta. Me alegra ver que él ha tenido estas oportunidades para superar esta desgracia de la guerra. Mi pregunta es, ¿por qué una corporación? ¿Por qué no es el ejército quien se hace cargo de su rehabilitación si el presupuesto de la guerra son 53 billones? Muy buenas noches a nuestra mesa de trabajo, a nuestros invitados, y quisiera preguntarle a Cristina qué le podríamos responder a nuestra televidente en este caso. Interesantísima pregunta, porque no quiere decir que porque exista la Corporación Matamoros, que es una entidad privada sin ánimo de lucro, el Estado no haga nada. Sí. El Estado, pues digamos que se encarga de manejar todo el tema de salud de estos muchachos de por vida, tienen una atención en salud para siempre, tienen una pensión vitalicia y tienen una indemnización de acuerdo con el tipo de herida, de manera que no quiere decir que el Estado no haga nada. ¿Qué hace la Corporación Matamoros? Todo aquello que el Estado, un Estado colombiano, que no es un Estado rico, en donde hay tantas necesidades y tantas causas sociales, podemos cumplir y completar con lo que hace el Estado. Por eso nos concentramos en el tema educativo, por eso nos concentramos en el tema de empleabilidad, y en todos los otros temas que tuve la oportunidad de comentar antes y que el Estado pues no tiene la capacidad absoluta de llegar. Yo no sé si le respondo así a la... Y ustedes, Cristina, entonces se ayudan precisamente con dineros y con los aportes de empresas, de gente, ¿cierto?, que les quiere colaborar. Te quiero preguntar, ¿cómo hacen precisamente para conseguir esos fondos que sirven, que impulsan finalmente los proyectos para ayudar a estas personas? Sí, tenemos que hacer gestión permanente de recursos, como cualquier otra ONG. Tenemos alianzas con el sector privado. El sector privado en Colombia ha sido siempre nuestro principal patrocinador. Últimamente y en los últimos años, gracias a las maravillosas noticias de disminución de los heridos en combate y de bajas, se tiende a tener la sensación de que el problema está resuelto, y no. Esta es una población muy joven, son muchachos en edad promedio de 22, 23 años que tienen 20, 30, 40, 50 años por delante de necesidades de servicios de la corporación, y por eso nos concentramos en conseguir recursos de distintas maneras, convenios con entidades financieras para donaciones en cajeros automáticos, convenios con grandes superficies para donaciones, unos proyectos y unos eventos que hacemos todos los años, como es la Carrera por los Héroes, que es muy exitosa y es una de las 10K más solicitadas en este mundo de los corredores.
un evento cultural que hacemos todos los años. En este momento estamos precisamente lanzando lo que se llama la colección Matamoros, que es ahí hemos visto la publicidad una oferta de en unos televisión. objetos. ¿De qué se trata? Se trata de ofrecer unos objetos de primer nivel, porque son diseñados por unos diseñadores y artistas muy importantes y que fueron elaborados por artesanos de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en alianza con esta escuela y con Caracol Televisión. Esto nos ha permitido llegar a todo el país con el programa, pero es que, Luz Helena, si me permites, no solamente se trata de conseguir recursos para financiar los programas de la corporación, se trata también de enviar un mensaje a la sociedad, de sembrar cultura de reconocimiento, gratitud y enaltecimiento a estos hombres por quienes estamos como estamos hoy. Es decir, no existe empresa privada o ciudadano rural o citadino que no tenga que sentirse agradecido por estos muchachos que nos protegieron por tantos años del conflicto. Así es. Bueno, me voy a la línea telefónica porque tenemos ya nuestra primera llamada. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bien, gracias. Buenas noches, cuéntanos. Primero que todo, para saludar a mi sargento, felicitarlo por su valentía. Es un digno ejemplo de superación y, digamos, para la gente que ve obstáculos en todo. Yo le quería preguntar a la doctora de la fundación qué consejo para la gente que tiene todas sus facultades y no salen adelante, porque yo veo que, por ejemplo, yo hago ciclismo, me encuentro mucho con estos compañeros que tienen limitaciones, pero son más fuertes y más valientes que cualquiera. Entonces, no sé cuál es el consejo para los que, teniendo todas sus facultades, no hacen nada, no hacen un esfuerzo, no luchan. Entonces veo que ellos son, los militares y los policías son digno ejemplo para los que tienen todos sus miembros y no hacen nada. No, yo veo que a la gente no les gusta lucharla, no les gusta salir adelante. Y para felicitar nuevamente a mi sargento, que siga adelante, que va muy bien y es digno ejemplo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y, bueno, manifestarnos tu opinión y también hacer esta pregunta a Cristina. Sí, yo creo que sería más una pregunta para el sargento Pedraza, que vivió en carne propia. Es la autoridad, digamos, en el tema, ¿cierto? Pero yo creo que es un tema psicológico y, como lo decía el sargento, una de estas tragedias personales generalmente implica que se estimulen y se disparen otras, pues la necesidad de subsistencia, la necesidad de el querer vivir y el necesitar reconfortarse con la vida y agradecer la vida, porque el sargento Pedraza perdió sus piernas, pero no perdió su vida. Sí, yo creo que lo más importante no es enfocarnos en esos problemas, porque muchas veces enfocarnos en ellos lo que hacemos es magnificarlos, lo hacemos más grande y le estamos dando mucha importancia y no nos preocupamos por buscar soluciones, sino por quedarnos en esa pequeñez. Si yo me hubiese quedado en eso, en ese momento estaría, yo no sé, llorando, lamentándome en mi casa, pero no hubiese aprovechado las oportunidades que me dieron, porque a nosotros nos pueden llegar muchas oportunidades, pero es la decisión de cada uno de nosotros aprovecharlas, salir adelante. Entonces yo creo que es más ver el otro lado del problema, ver qué tanto podemos beneficiarnos de eso. Pero ¿cómo lo lograste, Francisco? Porque yo te veo ahora, de verdad que tú me contagias con tu sonrisa, con tu actitud, con la manera como hablas, como que brillas, pero me imagino que no fue de un día para otro que tú, ¿cierto? Que uno cambia el chip de, sí, esto que me pasó lo convierto inmediatamente en algo bueno. ¿Qué crees tú que fue clave en todo este proceso tuyo? Yo creo que era estar en la camilla y en momentos que yo podía sonreír, ver que mi familia toda sonreía. Y en momentos que de pronto hay un tema que llama el dolor de miembro fantasma, es que le duelen mucho las extremidades que usted tiene, la ausencia de ellas. Y yo estaba triste y me dan ganas como, estaba muy opacado. Sí. Y eso lo veía reflejado en mi familia. Entonces yo pensaba más en ellos. Yo decía, tengo que salir adelante por ellos. Y cada vez que yo sonreía, pues ellos estaban sonriendo. Entonces ellos también fueron asimilando la situación mucho más fácil. Entonces yo decía, no puedo arrastrar a mi familia con mis dificultades y con lo que me pasó. Y no tengo que mostrarle a ellos que sí, pasó un percance, pero vamos a salir adelante y lo vamos a hacer entre todos vamos a sonreír. Y sí, que hay momentos que toca llorar, lloramos todo, pero no nos vamos a quedar llorando. Tenemos que salir adelante, entonces era pensar más
en comunidad, en familia, no pensar en lo que yo sentía, porque me los iba a arrastrar. O sea, era arrastrar a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá, a todos los que me conocían, a todos los que me acompañaban en el cuarto cuando iban a visitarme. Entonces era pensar más en ellos, de que se fueran como de que, venga, pero Pacho, ¿qué le pasó? Muchos compañeros me llamaban y me decían, venga, que escuché por ahí la noticia de que usted un accidente, que un atentado, pero ¿qué le pasó? Y yo les decía, no, no pasó nada, estoy bien. O sea, que es mentira que usted perdió las 2 piernas. Entonces un teniente me llamó y le dije, no, sí, perdí las 2 piernas. Pero ¿cómo así? Usted me está diciendo que no le pasó nada, pero sí perdió las 2 piernas. Que perdió las 2 piernas, pero está bien, no entiendo. Entonces le dije, no, pues sí, las perdí, ¿ya qué podemos hacer? Pues estoy bien. Después fue a la casa a visitarme, lloró, yo le decía, bueno, ya lloró, ahora sonreamos. Yo siempre he sido muy alegre, entonces tenemos que sonreír. Esto no me va a opacar. Y la intención de eso era como poner mi casa como de claustro y quedarme yo encerrado, y le dije, eso no lo van a hacer. Yo tengo que continuar haciendo lo que quiero, es querer mi institución como Ejército Nacional, querer mi nación y decir de que sí, estábamos en ese tiempo en un conflicto armado muy fuerte, pero no nos van a opacar. Eso es lo que nos quieren. Por eso, a la pregunta también cuando decían de que por qué tanto dinero se va a la guerra, estamos hablando de que hay aproximadamente 13.000 víctimas a causa de minas antipersonales, el 90% son militares, son 90%, estamos hablando de 9.000 personas que necesitan prótesis, y esas prótesis toca cambiarlas cada 2 años, eso va un rubro ahí. Cada 6 meses una liner, una media que nos colocamos nosotros, cada 6 meses toca cambiarla, eso cuesta. Entonces en algún momento el grupo armado dijeron, si matamos a las personas, pues mueren, se pensionan y no más. Pero si estamos con las personas y las dejamos que tengan que asumir un consumo médico, pues van a gastar mucho más. Por eso se da tanto dinero también en la guerra. La guerra también se va dinero en aquellos que quedamos víctimas del conflicto. Me queda ya 1 minuto y medio, Cristina. Tenemos que prácticamente despedir nuestro programa porque viene a continuación una locución presidencial que ya estaba programada. Quiero que nos cuentes de manera muy breve el reto que tiene la Fundación, la Corporación Matamoros, cuál es, qué viene y cuál es el gran reto que tienen con estas personas heridas en combate. Algo te mencioné hace un rato. Digamos que la corporación tiene definidas estas líneas de acción que ya te dije. Sabemos que impactamos bien en el tema educativo, deportivo, empleabilidad, estos hogares de paso, pero nuestro mayor reto, en el que creo que yo personalmente creo que la corporación tiene un liderazgo, puede ejercer un liderazgo importante, es que los ciudadanos sepan y entiendan que como el sargento Pedraza existen 13.500 personas en Colombia, jovencitas, mucho más jóvenes que el sargento Pedraza, no le quiero decir que está viejo, pero la edad promedio es mucho menor. Porque no le está de más, sargento, no se preocupe. Que son muchachos que ofrecieron o sacrificaron su integridad física y emocional por protegernos y a quienes se les debe el reconocimiento, el enaltecimiento y la gratitud. Como en otros países, existen muchos países donde hay cultura por nuestros veteranos. Alguno de nuestros beneficiarios me decía una vez, doctora, es que me impresionó mucho cuando llegué a Washington y en el aeropuerto, un militar de los Estados Unidos se me cuadró, es decir, me saludó. Esto para contarte que ellos no se sienten respaldados, que ellos no sienten la gratitud del pueblo colombiano. Por eso, y junto con el Gobierno Nacional y un proyecto de ley que está encaminado por los veteranos, creemos que tenemos un espacio para sembrar cultura por ellos. Cristina, muchísimas gracias. Tenemos que irnos ya porque estamos aquí, ya nos están presionando con el tema de la locución. Francisco, ha sido de verdad un gustazo y un placer tenerte acá. Qué rico y qué bueno tener estas noticias en medio de un país que genera tantas noticias que de verdad que a veces no entendemos, ¿cierto? Muchísimas gracias a los dos. Gracias como siempre a ustedes por preferirnos hasta ahora de la noche. A continuación esta alocución presidencial. Nos vemos mañana. Chao.